La solidaridad forma parte esencial de la cultura cubana. Muchos son los cubanos que han brindado su ayuda en otras naciones y en casa. En nuestro país la vemos como algo común, aunque en tiempos difíciles se exacerba el egoísmo y el individualismo. ¿Cómo brindan los cubanos su solidaridad? ¿Cómo contribuyen a su desarrollo personal, social y de los otros? ¿Cómo fomentar el sentido de comunidad, de interesarse por las necesidades de los demás? ¿Qué hacer para construir más puentes y una sola patria? Justamente sobre la solidaridad en nuestro país hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con el presidente o el director del proyecto comunitario Cabildo Quisquiawa, Enrique Alemán. Bienvenido a Buen Cubano, y también con Amado Riol, coordinador del proyecto A Cuba hay que quererla. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Siga con nosotros, estamos en Buen Cubano por Cubavisión Internacional. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano, y antes de comenzar me gustaría que ustedes con voz propia me comentasen sobre los objetivos, las misiones de cada uno de los proyectos que lideran y cuál es su fin último o los resultados que han obtenido a lo largo de estos años. Maestro. Amado. Gracias. Bueno, los principios del proyecto nuestro son la solidaridad, ayudarnos entre cubanos en estas circunstancias. Yo voy a decir que el proyecto nace en los días duros de la COVID, y precisamente en esas circunstancias difíciles es que nos empezamos a unir utilizando las redes sociales. Y el concepto fundamental, uno de los fundamentales, es que todos los cubanos somos familia. Eso de cubano es como el apellido, y donde quiera que estemos tenemos que apoyarnos. Tú me preguntas de los resultados que hemos tenido, y yo creo que hemos avanzado ayudando. Te puedo decir que en el año 2023 logramos salvar 12 niños, algo que no estaba previsto, que no estaba en los planes, y fue fruto de poder traer un citostático al país con la colaboración de cubanos que están fuera y con el apoyo de cubanos que estamos dentro. No como Enrique, que tiene un proyecto más grande. Bueno, yo voy a decir que Enrique es un referente para el proyecto nuestro. Cuando empezábamos, Enrique nos ha ayudado. Y usted es un referente para muchos. Bueno, muchos. Somos amigos ya después en esta lucha por el ser humano. Vamos creciendo poco a poco con esa divisa de ayudarnos. Yo creo que son también los valores que nos inculcaron nuestros padres, por lo cual nosotros luchamos, que se mantenga. Eso está en el proyecto. Y digo también con humildad que estamos creciendo al exterior, a varios países donde hay muchos cubanos y también solidarios que nos están apoyando. Entonces, le paso la palabra a Enriquito ahí. Más de 80 años tiene Quisquiawa como proyecto, como institución religiosa. Los proyectos comunitarios del Cabildo Quisquiawa, que le han dado el premio de cultura comunitaria, más de 30 proyectos de asistencia social. Coméntame sobre esto, Enrique. Sí, la institución religiosa Quisquiawa tiene una proyección comunitaria que en su trabajo con comunidades vulnerables, en el trabajo específico de manera holística y multidimensional con las determinantes sociales, pues ha hecho que tengamos áreas específicas de desarrollo en tanto a la reinserción social, a que las familias, las personas volvamos a ser parte y seamos parte del proyecto de nación que estamos construyendo. Indudablemente la magia de la solidaridad es ese elemento que engarza toda la obra. La solidaridad entre cubanas y cubanos, la solidaridad en el proyecto de nación, y cómo podemos desde el amor, la bondad y la utilidad de la virtud poder hacer de este gran país la patria que todos necesitamos. ¿Ustedes creen que los cubanos somos solidarios? Yo sí creo. Yo sí creo, y yo recuerdo en mi ciudad de Matanzas, soy guajiro. Desde pequeño la gente ayudándose, es lo que he visto siempre en momentos difíciles, en momentos de huracanes. Tú has estado con nosotros en los huracanes. Yo creo que sí, que es una tradición. Así es. Puede ser que en algún momento, por determinadas circunstancias como las actuales, se ponga un poquito eso, pero lo que yo vivo todos los días de la gente que yo conozco,
en el barrio, la gente, el cubano es muy solidario. El proyecto A Cuba hay que quererla es un ejemplo que la solidaridad entre cubanas y cubanos existe. Cuando hablamos de la cultura cubana y dentro de ella de esa palabra tan hermosa que me gusta tanto decir que es cubanía, no se puede hablar de ella sin mencionar el amor, la solidaridad, el deber compartido, las acciones empáticas de cubanas y cubanos que forman parte de una concepción simbólica de la cultura cubana. Yo creo que la solidaridad es un referente, es una acción modélica en la actitud de las cubanas y los cubanos, tanto los que están en Cuba como en el exterior, y en este sentido hemos podido elevar la capacidad de resiliencia del pueblo de Cuba. No se pudiera hablar de resiliencia si no hablamos de solidaridad. Y sí, mira, las situaciones de crisis, las situaciones de desesperanza, lejos de fomentar la división dentro de la nación cubana, del pueblo de Cuba, han fomentado procesos de acción social, de cohesión social. A mí me gustaría hablar de eso, de la acción social. ¿Cómo ustedes, como accionistas sociales, parte de la sociedad civil cubana, han tomado este valor de la solidaridad para emprenderlo como proyecto, como un sistema de acciones a favor de los más vulnerables? ¿Cómo lo han hecho ustedes en sus proyectos? Bueno, ha sido un proceso poco a poco. Hay gente que te señala dónde están los vulnerables. La propia sociedad te va indicando el camino a quién ayudar. Y hemos ido avanzando con eso. Y nuestro sistema social, siempre lo que hemos aprendido, lo que se dice en las escuelas, es el tema del humanismo. En las escuelas cubanas yo siempre me enseñaron eso, y hay un apoyo social de las organizaciones, del gobierno. No sé, Enrique, yo creo que puede ampliar un poquito más por la dimensión de lo que él hace, ¿no? Acciones como la que él habla son los resortes de la solidaridad. Son los que hacen accionar un programa que asista desde el punto de vista holístico, desde lo social, desde la salud, desde lo cognitivo, a la persona que está en determinada situación de vulnerabilidad. En el hecho nuestro se llegó, con el decursar del tiempo, a tener un programa de reinserción social bajo el precepto martiano de con todos y para el bien de todos, donde no podíamos negar la intersectorialidad que mueve la solidaridad. No podíamos hablar de este programa sin la experiencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin la experiencia del Ministerio de Salud Pública, sin la experiencia de otros ministerios que además se suman desde la vida cotidiana, el propio Ministerio de Justicia, a la labor de poder rescatar y poder sumar desde esa experiencia cubana heredada de nuestras culturas primigenias, de brindar la mano y de compartir lo que tenemos con amor y aún lo que no tenemos, de crear para todos y para ambos. Y entonces sobre esos puentes, sobre esas misiones, sobre esas plataformas, sobre esos programas, sobre la vida cotidiana de los cubanos, continuaremos hablando aquí, por supuesto, en Buen Cubano. En minutos volvemos con nuestros invitados y le digo que ahora viene la mejor parte. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos hablando en Buen Cubano, y en la actualidad Cuba vive un momento de fuertes presiones económicas, sobre todo vinculado a las incidencias del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y a otras problemáticas. En estas circunstancias, a veces en estas situaciones de crisis, como hablábamos en un primer momento, se exacerba el egoísmo y el individualismo. A veces yo también he pensado que el acaparamiento, que es una palabra que a lo mejor en Cuba se utiliza mucho, que es tener más y más y más y más y no compartir. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo lo valoran? ¿Cómo lo ven en la sociedad cubana en la actualidad? Yo creo que Estados Unidos se ha empeñado realmente en hacer de este un momento muy difícil. Nada es por gusto. Hay las medidas que se tomaron en los días duros de la COVID fueron bien pensadas. Yo conozco gente que han hablado con los norteamericanos y le dicen, estamos hablando de los políticos, no estamos hablando del pueblo, y ellos dicen, hay gente que le ha dicho
a los yanquis, mire, levántele el bloqueo a Cuba, y ellos dicen que no. No nos importa, algunos dicen no nos importa quedarnos solo en Naciones Unidas. Es, digamos, que un ensañamiento con Cuba por razones de tipo ideológica, reitero, del gobierno. Ahora, es bien difícil y en los momentos de crisis se ponen los valores en riesgo porque todo el mundo tiene que decidir. Yo recuerdo muy bien a Fidel hablando de este tema en los años del periodo especial. Una situación parecida. Y Fidel decía, tenemos que luchar contra el egoísmo. A veces el egoísmo es una cosa que es propia hasta de los seres humanos. Para mí el egoísmo es un virus. Pero yo debo decirte que a pesar de las condiciones extremadamente difíciles, lo que yo sé, mi experiencia en el proyecto es que si prosperan algunas conductas de egoísmo, prosperan también la gente que son altruistas y humanistas y saca el pecho por Cuba, lo hacen aquí, lo hacen fuera. Y yo creo que ha florecido también el altruismo y el humanismo. Es la gente que llega a mí y me dice, murió mi esposa, estos son los medicamentos que ella tenía, te los entregamos para salvar a otro cubano, ¿no? Entonces, siempre debo decir que eso me impacta, aunque ha pasado muchas veces. Y es un combate, es la vida, es la lucha contra las dificultades. Pero yo quiero reiterar una cosa, porque siempre decimos, no, se pone de boga el egoísmo. No, el humanismo y el altruismo en estos tiempos en Cuba también han florecido, lo que yo te puedo explicar por mucha gente buena que yo conozco que colabora con el proyecto A Cuba hay que quererle, que me da mucho orgullo que así sea. No sé, Enrique, ahí. A ver, no es de cubanas ni de cubanos ser egoístas, dividirnos, ni además ha sido muchas las experiencias acumuladas a partir del recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, las políticas del imperialismo contra la nación cubana, ese intento de balcanizarnos, de dividirnos, de fragmentarlo, aún desde las instituciones de la sociedad civil cubana tenemos muchísimas experiencias, estamos preparados como nación en un ejercicio de amor, en un ejercicio mágico de solidaridad contra eso. No creo que el individualismo ni el egoísmo sea lo que nos caracterice. Ejemplos en los proyectos nuestros, en otras obras de instituciones religiosas, en otras obras de instituciones fraternales que además han sido históricas en la nación cubana, hay muchísimos ejemplos de solidaridad y resiliencia. Nos caracteriza la compasión. Nos caracteriza la práctica del bien y el amor al prójimo. Nos caracteriza pensar en el otro como en nosotros mismos. Nos caracteriza ese sentimiento tan grande que lleva a la fe de la práctica del bien y el amor al prójimo, porque indudablemente somos un pueblo robusto en una fe que salva, que consuela, que amaina las pasiones y exacerba el espíritu. Y en esa sociedad también se ven como diferencias sociales, las llamadas desigualdades sociales, donde hay grupos que se quedan atrás, que son más vulnerables. Ahí nosotros tenemos que estudiar. Cuba ostenta un panorama social diferente, que indudablemente el sustrato económico afecta, pero también afecta los valores humanos, pero también afecta la unidad de la familia, también afecta las dinámicas de las familias y la pérdida de las dinámicas familiares, que no son precisamente por causas económicas, sino vienen con otros antecedentes. Nos gustaría hablar de vulnerabilidades, nos gustaría hablar de limitaciones en la accesibilidad a determinados productos alimenticios, médicos, farmacéuticos, producto del escenario tan complejo que tiene la nación para desarrollar su vida cotidiana. ¿Qué hacen ustedes ante estas situaciones de vulnerabilidad? Bueno, una de las respuestas, y para darle la palabra al maestro, es el programa que nosotros hacemos, que es uno de los tantos programas que desarrollan las instituciones religiosas cubanas y asociaciones fraternales como otras organizaciones. Este es un ejemplo de otro proyecto organizado por solidaridad, conmocionado por el amor al prójimo, que se desarrolla en la isla de Cuba, a todo lo largo de la isla de Cuba. Poder haber realizado un comedor social con especial énfasis
en los más necesitados. Nuestro presidente había dicho en uno de los discursos de la Asamblea Nacional que todo aquello que teníamos iba a ir dirigido a quien más lo necesitara, y bueno, creo que ejemplos de este proyecto y otros que hay en la isla evidencian poder direccionar hacia el que más sufre, hacia el que más siente el impacto del recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, lo que tenemos. Déjame decirte algo que yo no... Y además crear que es importante, porque lo que tenemos va sobre la base de lo que podamos crear, de lo que nosotros podamos fortalecer nuestra industria, nuestra competitividad nacional, nuestra agricultura. Y ahí ustedes en Quisquiaba y también en Cuba Hay que Quererla hay algo interesante, que no es solamente ayudar al otro, sino también encontrarle al otro la utilidad. Porque, por ejemplo, en el campamento de vida asistida en Quisquiaba vemos también cómo están produciendo alimentos, cómo se están encadenando con las cooperativas alrededor del campamento. Vemos en Cuba Hay que Querer la creación de un organopónico aquí al centro de la ciudad, Amado. No, yo perdóname que me vaya un poquito atrás porque quiero aprovechar este espacio también, el tema de la sociedad, cómo ha influido la sociedad, perdóname. Yo creo que en mí y en todos nosotros que defendemos estos valores está Fidel. Fidel por muchos años sembró el tema del humanismo. Amén. Debo decirte también, referente Celia Sánchez, todo altruismo, humanismo. Yo vi a gente muy humilde, era joven, pero era el referente de alguien que había hecho la revolución, pero la vi ayudando a gente humilde. Hay referentes sociales también como Eusebio Leal, o sea, con toda la institución, todo lo que han hecho. O sea, nacimos y nos criamos en una sociedad humanista y altruista, y eso se mantiene. Bueno, Enrique ha logrado algo que vuelvo otra vez a usar la palabra referente, que la miramos con mucho orgullo. Y Enrique ha sembrado paradigmas en estos tiempos. Enrique ha sembrado el sí se puede ante las dificultades, que nos ha inspirado a nosotros, a otros que venimos detrás, que lo miramos. Y él decía una cosa clave: hay que producir, hay que generar, y a veces te dicen, no se puede, sí podemos. Y otra cosa que es importante, no hay que esperar órdenes para enfrentar las dificultades. Cada uno, digamos, las dificultades que yo he tenido para hacer que hemos tenido para el guanopónico están presentes, pero hay que ir adelante y la otra cosa es el tema de la unidad. Cómo participa mucha gente en esto, porque tú dices en el proyecto de Cuba Hay que Quererla están los científicos que colaboran, aportan cosas. O sea, cuando tú tienes a mucha gente en función de lograr el bien en situación difícil de Cuba, tú tienes, aunque no se quiera, aunque sea difícil, siempre va a haber un resultado. Y nosotros tenemos mucha gente apoyando, dando ideas. También es importante dar ideas, generar ideas y hacer cosas. Él ha evidenciado algo muy interesante, y es el valor del equipo, el valor de la unidad. No podemos dejar de hablar los que manejamos este proyecto. Nosotros dos que estamos aquí, pero pueden estar sentados aquí muchísima más gente que hace muchas cosas buenas por Cuba todos los días. Y dentro de ello no podemos dejar de contar los cubanos residentes en el exterior, con ese sentido patriótico. No podemos dejar de hablar de los grupos de solidaridad, que son miles en el mundo, que apoyan a Cuba, que apuestan por nuestra competitividad nacional y por emanciparnos por nosotros mismos. Gracias, vamos a una pausa en nuestra conversación. En minutos regresamos para continuar hablando en Buen Cubano sobre la solidaridad. Usted sabe que puede contribuir con sus opiniones y temas para nuestro debate. Escríbanos en buencubano@icrt.cu, ahí le estaremos esperando. Seguimos hablando en Buen Cubano y creo que no debería faltar hablar un poco sobre la solidaridad internacional, tanto de extranjeros con cubanos como de los propios cubanos residentes en el exterior con los cubanos que habitamos en la isla, Amado. Mira, yo quiero decirte que los cubanos en el exterior es una fortaleza del proyecto A Cuba Hay que Quererla.
hay algo que para mí está claro. Emigrar no es traicionar. Emigrar es otra cosa. Yo siempre le digo, tengo a muchos amigos, muchos cubanos que ayudan a este proyecto, que yo digo, una frase mía, están lejos, pero tienen el corazón en La Habana. Yo puedo hablar, por ejemplo, de las cubanas de Bélgica, que yo le llamo las guerreras, son un grupo de mujeres. No es que sea un programa de discriminación, la vida ha querido, son mujeres que se han unido, que hacen cosas maravillosas por Cuba, labores de humanismo, mandan maletas con medicamentos. Se han dado casos, por ejemplo, de un muchacho, un minusválido, 2 veces esas compañeras han enviado para minusválidos, gente con problemas, zapatos número 50. Se puede imaginar un zapato, ya han puesto el dinero, mandan los zapatos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en España, en Canarias, en Islas Canarias, José Luis Mosqueda, un cubano que yo me recuerda mucho a Martí, ese espíritu martiano tocando puertas para mandar medicamentos para Cuba, incansable. En España también están las hormigas solidarias. De amigos españoles, ¿qué te puedo decir? El otro día hizo falta un medicamento en Cuba. Rincón Granma Cubano también es un proyecto en España. Se movilizaron y en 72 horas estaban los medicamentos en el hospital de Artemisa, en el Ciro Redonda. Y hay gestos. Yo recuerdo unos abuelos de Marianao, de aquí del municipio, que me llamaron porque el nieto necesitaba un medicamento, un medicamento de la vista de 12 años. Y como todos los abuelos, diciendo que su nieto era muy lindo, pero que estaban preocupados por la vista, no había el medicamento en Cuba en ese momento. Y yo lo puse en el chat de A Cuba Hay que Quererla. A las 2 horas me llama un cubano de Ecuador y me dice, estoy en la farmacia, estos son los medicamentos. Digo, sí, esos son los medicamentos. Y él me contesta, dile a la familia en Marianao que el jueves están llegando los medicamentos a La Habana. Entonces, impresionante. Yo recuerdo que llegaron los medicamentos, los abuelos felices. A cada rato me llaman los abuelos y me dicen, nosotros estamos jubilados, pero el proyecto de Cuba Hay que Quererla puede contar con nosotros. Y yo voy a decir algo también que es una particularidad. Nosotros en el proyecto hemos ayudado a cubanos que están en el exterior. Y la gente dirá, bueno, ¿de qué manera? Bueno, hay cubanos que en el exterior, todos los cubanos que están en el exterior, la mayoría tienen familiares en Cuba y muchas veces necesitan apoyo. Y yo tengo la experiencia de que hay gente que nos ha pedido apoyo, hay gente en Miami que nos ha pedido apoyo con familiares que quedaron solos en Cuba y nosotros lo hemos ayudado con turnos médicos, con medicamentos. Entonces, eso es bonito, la relación entre cubanos, los que están allá, los que estamos aquí, porque la patria es, en mi opinión, lo más importante, que prospere el amor y no el odio, como dice Enrique. Enrique tiene un lema que es luz y amor. Y entonces, en eso es en lo que tenemos que caminar los cubanos. Entonces, es extraordinario lo que han hecho, la relación que hay con los cubanos en el exterior, de lo cual yo estoy muy orgulloso. Puede ser que se me quede algún cubano sin mencionar, son muchos en varios países, pero en fin, es la experiencia nuestra. Cuando yo reviso las redes, a veces por las mañanas, me da mucha alegría ver el canal de Telegram de Quisquicoaba, donde habitualmente recibo las noticias de Quisquicoaba y veo el tratamiento hacia los habitantes de calles en el campamento de vida asistida en San Antonio, el comedor social, el trabajo con las personas positivas a VIH, SIDA. Y veo en A Cuba Hay que Quererla si hace falta un medicamento, a dónde se colocó al cuerpo de guardia, si se atendieron a los médicos en la noche o no. Y yo me pregunto todos los días, y ustedes dos y la gente que les acompaña, ¿de dónde sacan la fuerza todos los días para enfrentarse a los obstáculos, a las adversidades y también para no ponerse sentimentales como yo a veces cuando tenemos que ayudar a los demás? ¿De dónde sacan la fuerza? Del amor a la patria. Yo creo que el amor tan grande a Cuba, a la gloria que se ha vivido, al lugar donde nacimos, es lo que nos hace movernos cada día y a tener un equipo maravilloso de mujeres y hombres a lo largo de toda la isla en función de los demás y en función de la patria que nos vio nacer. Él hablaba de la solidaridad desde el exterior. Son muchos los ejemplos
que se pueden poner, pero lo primero que haces es el compromiso incondicional a la patria amada, el poderse arriesgar desde todas las aristas, desde las posiciones en que estar, por darnos lo mejor, que es ese sentimiento de estar eternamente justos en la patria que nos vio nacer. Entonces, creo que la fuerza nos da eso, nos da la energía y la alegría de vivir en el sentido de pensar y querer a los demás. Yo creo que es como si Enrique me estuviera leyendo la mente, porque esa es la sintonía, y yo creo que es el amor a esta tierra. No importa que las circunstancias sean difíciles. Yo digo que ahora que las circunstancias son más difíciles, hay más fuerza para luchar cuando tú llevas a Cuba dentro. Yo creo que Cuba es sagrada, son esas 4 letras que son mágicas para todo cubano, donde quiera que esté. Yo me siento patriota, me paso la vida aquí en La Habana fotografiando la bandera cubana, me emociono cuando está afuera. Es un problema de patriotismo y también tiene que ver cuando tú llegas al resultado, cuando, por ejemplo, ayer alguien me escribía desde un hospital, me decía, una enfermera me dio tu teléfono porque hace falta tal cosa y mi madre para ayudar al... Y tú ves, después yo le veo a esa persona lo que necesitaba para la madre, por circunstancias tenía, a veces tienes las cosas, a veces no. Pero cuando tú ves la cara de alegría de esa mujer que tenía su mamá grave, de poderle decir, aquí está, eso te da fuerza. Yo me imagino que Enrique en algún momento de su vida se detenga y vea ahí el campamento de Cuisicuaba y vea a la gente que un día estuvo en la calle y los vea trabajando. Ese corazón se siente un placer especial. Una doctora el otro día me decía, el problema es que químicamente cuando tú ayudas se produce un bienestar. Pero sobre todo yo coincido con Enrique, patriotismo. Entonces la solidaridad es mucho más que donar lo que ya no se usa o lo que nos sobra. Obvio. Es un gesto cotidiano, es ofrecer tiempo para los demás. Y estos hombres son un ejemplo de eso, de entregar el tiempo a los demás y de brindar apoyo y empatía a quienes más lo necesitan. Me despido entonces con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que vivió ayudando a los pobres, considerada una de las voces femeninas más influyentes del siglo XX. Y les digo, dice la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y así nos despedimos. Por supuesto, nos encontramos la próxima semana para seguir hablando en Buen Cubano.